Bienvenidos, mi nombre es Osvaldo Campos y este es el podcast de AmDayMedic, en donde encontrarás los temas actualizados de las patologías de tu interés. Además, te entregaremos los resúmenes de los mejores estudios de emergencia y manejo del paciente crítico. Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast AmDayMedic. Mi nombre es Osvaldo Campos y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante: el paciente diabético en el box de urgencia. Las patologías relacionadas con la diabetes más frecuentes en los diferentes servicios de urgencia son la hipoglicemia, la hiperglicemia y la cetoacidosis diabética. El primer cuidado que debemos tener para con los pacientes diabéticos en los diferentes servicios de urgencias es que, lamentablemente por su patología, ocultan sintomatologías típicas, principalmente en los infartos agudos al miocardio. Es probable y se ha detallado, por ejemplo, que los pacientes diabéticos pueden manifestar dolor abdominal aislado, y al realizar estudios para pesquisar otras patologías se han detallado elevaciones del segmento ST con un evidente infarto al miocardio. Bueno, esa es una de las preocupaciones que debe tener el personal que trabaja en los servicios de urgencia, y es que lamentablemente esta patología, la diabetes, puede ocultar algunos trastornos orgánicos graves. Una de las principales acciones a realizar con estos pacientes es realizar un examen de glicemia capilar, o también llamado hemoglucotest. Y si el paciente obtiene valores menores a 60 miligramos por decilitro, podríamos estar hablando de una hipoglicemia. Este síndrome clínico es considerado como una urgencia peligrosa. ¿Y por qué? El cerebro necesita dos componentes fundamentales para funcionar. Esos componentes son el oxígeno y la glucosa. Cada uno entonces va a ocasionar, ante la deficiencia, hipoxia e hipoglicemia. Ambos son esenciales para la vida humana. Un corte del suministro de estos al sistema nervioso central va a causar entonces daños irreversibles, o incluso podría causar la muerte. Si el paciente refiere no ser diabético, entonces debemos descartar la administración de insulina u otros fármacos. De no ser esta la causa, podría estar cursando un hiperinsulinismo endógeno que puede ser producido por un tumor. Este tumor generalmente es benigno y se encuentra en el páncreas. El tratamiento final de estos tumores generalmente es quirúrgico, y para esto se va a realizar una pancreatectomía distal con una preservación del vaso. Las ayunas abundantes, la hipoglicemia postprandial, que se va a diferenciar de la hipoglicemia de ayunas, porque esta ocurre generalmente 4 horas después de comer, o también podría ocurrir entonces por una hipoglicemia post cirugías gástricas, y eso es súper importante porque la gente que trabaja en los servicios quirúrgicos, o también el paciente que haya referido haber tenido una cirugía gástrica, podría entonces también estar cursando estas hipoglicemias. Si el paciente refiere ser diabético, la hipoglicemia podría ocurrir por sobredosis de insulina, o también por sobredosis de hipoglicemiantes. Los hipoglicemiantes también los podemos encontrar con otros nombres, como son las sulfanilureas. ¿Ya? Un ejemplo de estos hipoglicemiantes es la clopropamida, que es los más famosos, que es de primera generación,
y la glibenclamida, que es de segunda generación. Lamentablemente, pacientes que sufran de insuficiencias renales van a alterar la vida media de los hipoglicemiantes. Obviamente, al alterar la vida media, la van a hacer perdurar por mucho más, ¿ya? Y van a obtener la consecuencia entonces de la hipoglicemia. Otras causas de hipoglicemia en pacientes diabéticos puede ocurrir por un régimen diabético inadecuado, ya sea por ayunos que sean muy prolongados o la mala administración de fármacos, y también el exceso también de ejercicio podría influir. Como ayuda diagnóstica encontraremos los siguientes signos y síntomas en estos pacientes. 1. Los síntomas adrenérgicos y los neurológicos. Si es que la glicemia desciende rápido, van a predominar los signos adrenérgicos, como por ejemplo la sudoración excesiva, también llamada diaforesis, palpitaciones. El paciente se encontrará ansioso, con temblores y nos referirá también hambre. Estos pacientes pueden ser enmascarados por tratamientos con beta bloqueadores y o neuropatías. Estas pueden ser afecciones las neuropatías son afecciones al sistema nervioso. Bueno, los beta bloqueadores son medicamentos que lamentablemente camuflan patologías de gravedad. Esto quiere decir que un paciente que se encuentre grave, que un ejemplo tenga una hipotensión, al control de los signos, el paciente se va a encontrar con una buena presión, con un buen pulso, y eso nos va a enmascarar entonces alguna confusión. El beta bloqueador es súper importante y es por eso que es súper importante preguntar qué tratamiento está tomando el paciente. No solamente en las afecciones de tipo diabética, en los beta bloqueadores, sino que en general el beta bloqueador produce este efecto en todos los pacientes y debemos tener mucho cuidado en los pacientes críticos. Si la baja de la glicemia es en forma paulatina, encontraremos signos neurológicos como por ejemplo los trastornos en la conducta, agresividad, confusión, focalidad neurológica, que la focalidad neurológica es un síndrome encefálico como por ejemplo la paresia, o también puede ocurrir como los síndromes medulares, que puede ser la paraplegia. También podemos encontrar somnolencias, convulsiones y el coma. Lamentablemente, estos pacientes con hipoglicemia podrían ser confundidos con pacientes alcohólicos y o pacientes que estén cursando un accidente cerebrovascular. Los exámenes complementarios que se deben solicitar son el hemoglucotest y exámenes de sangre. Dentro de los exámenes de sangre se deberían solicitar glicemias, electrolitos plasmáticos, creatinina en sangre, uremia y orina completa. Como tratamiento, debemos fijarnos en el estado de conciencia del paciente. Si el paciente está consciente, administraremos hidratos de carbono de absorción rápida y verificaremos con glicemia. Generalmente se utilizan agua con azúcar y jaleas, ¿ya? Las jaleas deben ser verificadas que no contengan sucralosa o similar. Si el paciente está inconsciente, se debe administrar 2 ampollas de glucosa al 30% endovenosa en bolo. Luego administraremos un suero glucosado al 10% con controles de glicemia cada 15 minutos, los que serán distanciados en el tiempo de acuerdo a la mejoría. ¿Cuáles son los motivos para hospitalizar a los pacientes que ingresan a una unidad de emergencia con hipoglicemias? Bueno, si el paciente no recupera la conciencia a pesar del tratamiento antes descrito, si es que no tiene un familiar que pueda vigilar al paciente las siguientes 12 a 24 horas, si el paciente es insuficiente renal, insuficiente hepático o tiene antecedentes de alcoholismo,
Si se sospecha de una enfermedad orgánica no diagnosticada, se ingresa para, una vez remitido el proceso agudo, se realice el diagnóstico de esa enfermedad orgánica. También si la hipoglicemia es secundaria a los hipoglicemiantes orales, ya que estos debiesen seguir con administración de suero por glucosa por 12 a 24 horas más por la vida media de los fármacos. Y el resto de pacientes podría ser dado de alta ajustando su tratamiento habitual. El siguiente trastorno del cual hablaremos es la hiperglicemia aislada. Podemos hablar de hiperglicemia si encontramos en los pacientes glicemias sobre 200 miligramos por decilitro, ya sea hemoglucotés o sangre venosa, cuando obviamente no existan otras patologías metabólicas asociadas. Si el paciente no es diabético y es menor de 40 años, podríamos pensar en una diabetes mellitus tipo 1 de debut. Si el paciente es mayor de 40 años y además es obeso, podríamos sospechar en una diabetes mellitus tipo 2. Si el paciente es un diabético ya diagnosticado, buscaremos las causas como por ejemplo infecciones, tratamientos con corticoides, que no se esté tomando los hipoglicemiantes o no se esté inyectando la insulina como corresponde. En el box de urgencia administraremos 500 cc de suero fisiológico con 10 unidades internacionales de insulina rápida. Después se ajustará el tratamiento para el alta. ¿Cómo haremos esto? Considerando los miligramos por decilitros, podemos considerarlos de 50 a 50, ¿ya? Y en las unidades internacionales de 2 en 2. Y vamos a comenzar en 200 miligramos por decilitro. Y vamos también a comenzar con 4 unidades internacionales. Esto quiere decir que en 200, de 200 a 250, administraremos 4 unidades internacionales. De 251 a 300, administraremos 6 unidades internacionales. De 301 a 350, administraremos entonces 6 unidades internacionales. Y de 301 a 350 administraremos 8 unidades internacionales. Sobre 351 miligramos por decilitros y más, administraremos 10 unidades internacionales y repetiremos el control en 1 hora. Si no logramos niveles de glucosa en sangre esperados, se debería administrar nuevamente 500 cc de suero fisiológico con 10 unidades internacionales de insulina rápida y luego ajustaremos para el alta. Al alta del paciente que no es diabético y que además es obeso, dejaremos indicaciones de régimen con dosis bajas de hipoglicemiantes. Para esto, el médico de urgencias dejará indicado metformina, o también lo podemos encontrar como glafornil de 500 miligramos, que este medicamento es el primer fármaco a indicar en las diabetes mellitus tipo 2. Es una biguanida que no produce hipoglicemias ni aumento de peso. Lamentablemente, como efectos secundarios, produce molestias gastrointestinales. Si el paciente no es obeso, dejaremos indicaciones de régimen, hipoglicemiantes o insulina según la intensidad de la hiperglicemia. Debiese dejar el médico interconsulta endocrinología y o medicina general.